Y lo que está abajo tiene relación con algo que se llama la regla de las tres mitades. ¿Qué quiere decir eso? Que aún que el paciente se conozca como hipertenso, hay un 50% de pacientes que van a la consulta que le dicen yo no soy hipertenso y es porque desconocen su condición hipertensa. O sea, jamás se le hizo un diagnóstico, pero son hipertensos. El 50% están diagnosticados, el 50% no está diagnosticado. Andamos por la vida pensando que no tenemos ningún problema de salud y son hipertensos. Entonces, esto da la pauta de que cuando un paciente va a la consulta, tómenle la presión. No pierde más de 2 o 3 minutos, una vez que uno se habitúa a hacerlo, para detectar a un paciente que les dice yo no soy hipertenso y en realidad lo puede ser. ¿Se entiende? El otro ítem tiene que ver con la mitad de los enfermos hipertensos conocidos y tratados, producto de las complicaciones que produce la hipertensión, están gravemente enfermos. Tienen cardiopatía, nefropatía, tienen enfermedad vascular, condiciones asociadas a la hipertensión que agravan la probabilidad de hacer complicaciones por el uso de los anestésicos o simplemente por todos los estímulos a los cuales está sometido el paciente. Usted sabe que todos los estímulos generan que haya vasoconstricción, aumenta el volumen minuto cardíaco, eso genera más presión y eso genera que si un paciente tiene complicaciones le va a desarrollar mucho más probablemente algún tipo de complicación en el acto operativo. ¿Se entiende? Y el otro 50%, que no es el 50%, que aunque el paciente les diga yo soy hipertenso, tomo los medicamentos, me hago los controles, no más en la Argentina de un 25% de todos los pacientes tratados está bien controlado. O sea que no basta con que diga que es hipertenso, que toma los medicamentos, que hace los controles médicos y los autocontroles, sino que hay que tomarle la presión porque aunque tenga todas esas condiciones puede estar hipertenso. ¿Me entienden? Ya. La hipertensión es por la frecuencia y por las complicaciones que puede tener el paciente asociado a la hipertensión, un paciente de riesgo. Cardiopatía isquémica básicamente dentro de las enfermedades cardiovasculares se refiere a un enfermo que tiene esto, tiene enfermedad arterial, habitualmente tiene enfermedad arteriosclerótica coronaria, producto de factores de riesgo, que es hipertenso, diabético, fumador, tiene colesterol alto. Hay condiciones que hacen que enferme las arterias. Una de las arterias que puede afectar son las coronarias. ¿Qué le provoca la obstrucción del flujo de sangre hacia el miocardio? Le provoca una disminución del aporte de sangre y por lo tanto de oxígeno al miocardio. Y hay factores que aumentan el consumo de oxígeno. Los más importantes son el aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Cuando un paciente tiene un estímulo, dolor o la aprensión misma de ir a la consulta, eso le genera aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la presión arterial. O sea, le aumenta el consumo miocárdico de oxígeno en un paciente que ya tiene las arterias enfermas. ¿Qué le puede producir? Que aparezca un cuadro de angina de pecho, que es un dolor que tiene características muy identificables. Se los cuento cortito, no es la intención de hablar de, pero el paciente habitualmente refiere una sensación de opresión en el pecho, tiene en la parte retroesternal, se puede irradiar a los miembros superiores en particular, al izquierdo, al maxilar inclusive. Es un dolor que dura poco tiempo, habitualmente son minutos. Todas esas características las puede tener en la consulta. Producto de la enfermedad arterial, del aumento del consumo de oxígeno que le genera el aumento de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca, el paciente puede hacer una angina de pecho. El paciente puede tener un infarto de miocardio, ya hay una necrosis miocárdica. Cuando el proceso es más grave a nivel de las arterias coronarias, puede infartarse. Y eso lo puede hacer en una consulta si es un paciente que es desconocido como coronario o aún que esté tratado, lo puede presentar en la consulta. Y lo más grave de todo, que es la muerte súbita cardíaca. El 25% de los enfermos coronarios, conocidos o no, muchas veces, en algunos casos, los no conocidos debutan como enfermos coronarios con una muerte súbita cardíaca. Hacen isquemia, hacen un arritmo y mueren. Entonces, son pacientes de altísimo riesgo. Y en particular, si un paciente tiene antecedentes de haber hecho un infarto agudo de miocardio
y necesita un tratamiento quirúrgico, antes de los 6 meses no se debe hacer, salvo que sea una urgencia con todos los cuidados que requiere ese paciente, que en ese caso sí se lo va a tratar. Pero habitualmente, como norma, si un paciente tuvo un infarto antes de los 6 meses, no tratamiento quirúrgico de ningún tipo. ¿Está? Otro cuadro importante es la insuficiencia cardíaca. Todos los órganos tienen una función determinada. Cuando pierden la función, eso es la insuficiencia de un órgano, es lo más grave que pueden tener. No importa si el cuadro comenzó como un problema hemodinámico, como la hipertensión, si tuvo problemas coronarios, tuvo un infarto y quedó con insuficiencia cardíaca, si tenía un problema valvular, si tenía un problema en el pericardio, ¿dónde empezó el problema? Cuando llegan a la insuficiencia cardíaca, tienen un cuadro muy grave. Habitualmente esto es la incapacidad del aparato cardiovascular, así se define, de mantener un volumen minuto adecuado para nutrir a los tejidos, que lleve la cantidad de oxígeno como nutriente a los tejidos que sea adecuada. Entonces eso les provoca congestión, que puede ser pulmonar o sistémica, de acuerdo a si es insuficiencia cardíaca izquierda o derecha o global. Eso provoca una caída del flujo de sangre a los tejidos por caída del gasto cardíaco, y es un cuadro gravísimo, es un cuadro grave. O sea, es la pérdida de la función de lo que habitualmente hace el corazón, que actúa como bomba para llevar nutrientes a los tejidos. Entonces, aunque el paciente les diga que tiene el informe, acá dice el informe de mi médico que yo estoy viendo, que me pueden tratar, nunca un paciente con insuficiencia cardíaca deja de ser un paciente de riesgo. Uno lo puede tener no compensado, lo puede tener mejor controlado, menos sintomático, compensado la sensación de que está como curado. Un paciente que tiene insuficiencia de un órgano nunca está curado. Con el tratamiento puede estar mejor, pero nunca va a estar bien. Entonces son siempre pacientes de riesgo. ¿Está? ¿Me entiende? Después, en el caso de las enfermedades valvulares, uno puede tener una patología como puede ser una estrechez, por ejemplo, de una válvula cardíaca o una insuficiencia. La válvula en el momento que se tiene que cerrar no se cierra adecuadamente. O ya le trataron la enfermedad valvular y le pusieron una prótesis. Todos estos pacientes son pacientes de riesgo. Porque en el caso de los pacientes que tienen prótesis, si es una prótesis mecánica, hay unas prótesis que son biológicas, que las tienen de un animal, y hay otras que son mecánicas. Las mecánicas todas tienen que estar anticoaguladas para evitar que hagan trombo en la válvula, que hagan coágulo. Entonces son pacientes que hay que suspender el anticoagulante para poder tratarlo. Si ustedes toman la decisión de suspender el anticoagulante 5 días antes y no es lo adecuado para un paciente que va a ir a una cirugía, porque puede hacer un trombo, puede complicar, porque para eso estaba anticoagulado, van a tener un problema ustedes. Entonces, ¿quién es el que tiene que tomar esa decisión? El médico, el cardiólogo, el hematólogo, el que maneja la anticoagulación. Ese es un punto. Además, los enfermos valvulares, no importa si tiene una válvula nativa enferma o si tiene una válvula protésica, todos productos de la valvulopatía o de la prótesis tienen turbulencia. La turbulencia genera que en algún punto del corazón, en el endocardio, donde impacta el jet ese, el chorro ese de sangre, despule el endocardio, y si hay una bacteria dando vueltas, se coloniza ahí y provoca una endocarditis bacteriana. Entonces, para prevenir eso, se hace profilaxis antibiótica. Profilaxis antibiótica que se hace con dosis habitualmente, tiempo previo, intra y postoperatorio distinto a lo que ustedes usan habitualmente. Entonces, la decisión de la dosis y el tiempo de administración de los antibióticos para evitar la endocarditis bacteriana, las tiene que hacer el médico, el infectólogo, el que está acostumbrado a manejar ese tipo de situación. ¿Se entiende? Después tenemos arritmias cardíacas. Hay distintos tipos, hay taquiarritmias, bradiarritmias. Todas las arritmias son un problema. En particular, en pacientes que tienen cardiopatía. Un paciente que tiene una arritmia sin cardiopatía no es habitualmente un paciente problema. Los pacientes que tienen cardiopatía y tienen una arritmia son todos pacientes de riesgo.
Las arritmias pueden ser ventriculares, hay arritmias ventriculares que son muy frecuentes, otras que son formas repetitivas. Hay una que hace una secuencia de tacitos ventriculares, una tras de otra hasta que se corta. Esos son taquicardias ventriculares. Esos pacientes pueden hacer una muerte súbita. Esa taquicardia continúa, se genera en una fibrilación ventricular y el paciente se muere en paro cardiorrespiratorio por la arritmia que tuvo, hace una muerte súbita cardíaca. O sea, son todos pacientes de riesgo. En algunos casos la arritmia por ahí no es tan grave. Hay arritmias supraventriculares como esta, la fibrilación auricular, que uno pierde, tiene un comportamiento eléctrico anárquico en las aurículas. En vez de ser una cosa regular, la contracción del corazón, se vuelve una contracción muy irregular que predispone a hacer trombos, coágulos dentro de la aurícula que pueden desprenderse y pueden producir cuadros de embolismo sistémico. Esos pacientes están anticoagulados. Para prevenir eso están anticoagulados. Vuelve. El suspender el anticoagulante lo tiene que ser el que trata ese tipo de pacientes. Nunca lo hagan ustedes. Nunca tomen la decisión de cuántos días antes o cuánto tiempo después va a volver a tomar. Que lo haga el médico y que les dé por escrito la indicación de cómo tiene que hacer la suspensión del anticoagulante. Y hay pacientes que tienen algún tipo de dispositivo implantado. Un paciente pudo haber tenido una bradiarritmia, tiene un bloqueo auriculoventricular completo y le colocaron un marcapaso. O tiene una arritmia ventricular que le colocaron un cardiodesfibrilador para cortar si se presenta una arritmia de esa, una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular, para que no se muera de la arritmia. Tienen puesto el cardiodesfibrilador para que actúe como un choque eléctrico y le corte la arritmia. Si ustedes lo llevan a cirugía y usan, por ejemplo, para hacer electrocoagulación, un equipo justamente lo electrocoagulan al paciente, algún vaso que está sangrando y está cerca de estos generadores, se inhiben, se pierde el diseño, digamos, por el cual fueron hechos para prevenir la bradiarritmia del bloqueo o la taquiarritmia de la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular, dejan de funcionar y el paciente queda expuesto a lo que ya tenían previamente desde el punto de vista de la arritmia. O sea, hay que ser cuidadosos, sobre todo en un paciente que va, eso más para una anestesia de tipo general, en un quirófano. Después tienen enfermedades fuera de la cardíaca, las renales. ¿Qué es importante de la patología renal? Sobre todo la insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal aguda habitualmente es muy poco probable que un paciente que está cursando un cuadro de insuficiencia renal aguda tenga que hacer algún tipo. Ese paciente está gravemente, agudamente enfermo, es muy poco probable que ustedes lo vean y lo traten. Pero los renales crónicos son una población muy grande. Hay yo les hablé, 33% de los pacientes hipertensos, población general, casi 10% de diabéticos. Todas esas enfermedades son las que generan más frecuentemente insuficiencias renales crónicas. O sea, esto es una cosa frecuente. Entonces, ¿qué cuidado hay que tener? Administrar la dosis de medicamento de acuerdo a la depuración que tenga el riñón de ese paciente. Hay que adecuar la dosis. Hay que evitar usar drogas que son nefrotóxicas, no poner un medicamento que potencialmente puede empeorar más de lo que ya está la función renal. En algunos casos, el paciente por ahí ya llegó a estar en plan de hemodiálisis. Los pacientes que van a hemodiálisis, cuando se lo está dializando para evitar que la sangre coagule, le hacen heparina, o sea, quedan anticoagulados. Nunca se debe hacer un tratamiento quirúrgico antes de las 24 horas posteriores al tratamiento dialítico, porque va a sangrar, está anticoagulado. Y en algunos casos el paciente ya fue trasplantado. Todos los pacientes trasplantados para evitar el rechazo tienen tratamiento inmunosupresor. Son pacientes que están expuestos a infecciones, o sea, tienen que recibir profilaxis antibiótica por la condición justamente de inmunosuprimiento. ¿Entienden? Y los hemodializados que tienen una fístula, tienen una unión entre una arteria y una vena, que es la vía de acceso para hacer la diálisis, eso se puede infectar. O sea, si ustedes van a tratar un foco infeccioso y no le hacen profilaxis antibiótica, puede infectarse la fístula arterial. Eso sería otro de los cuidados que hay que tener.
Si saben hacer profilaxis antibiótica, la hacen ustedes, y si no, esta, como le dije, caso de endocardititis, que la haga el que maneja habitualmente este tipo de pacientes. En este caso va a ser el nefrólogo, el infectólogo, el que le va a indicar el esquema de profilaxis. De las enfermedades hepáticas, lo más importante es los pacientes que tienen afección hepática. Dentro de la digestiva uno pudo haber tenido una hemorragia digestiva. Si una hemorragia digestiva de más de 6 meses y usted tiene que hacer algún tratamiento, probablemente ese paciente no tiene un riesgo aumentado. Si tuvo una hemorragia digestiva hace 15 días, como les dije hoy, en algunos otros tipos de patologías van a tener que tener mucha indicación de un tratamiento quirúrgico, que decir, a este paciente lo tengo que tratar ahora. Lo más probable es que ese paciente se lo difiere. Pero lo más importante desde el punto de vista de las patologías digestivas son las enfermedades hepáticas, porque hay que ser cuidadoso con el tipo de droga que le van a dar. Todas las drogas que no se van a metabolizar, que se metabolizan a nivel hepático y que por insuficiencia de la función del hígado no se van a metabolizar, van a tener más tiempo de acción y más potencia de acción. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Si el medicamento se metaboliza a nivel hepático, seguramente la dosis de administración y el tiempo en el cual se administra cada dosis va a ser distinto al habitual. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y la otra cosa importante es que dentro de las cosas que dejan de funcionar desde el punto de vista hepático, no sintetiza la protrombina. Las protrombinas se denominan factores que dependen de la vitamina K, son factores K dependientes, dependen de la vitamina K. Como el metabolismo está alterado, no forman protrombina, entonces ¿qué le va a pasar? Tienen condiciones para hacer hemorragia. Entonces hay que ser muy cuidadoso con este tipo de pacientes. Dentro de las enfermedades endócrino-metabólicas, la diabetes, prácticamente el 10% de nuestra población es diabética. Todas estas complicaciones que están acá son todas las probables que tienen relación con la diabetes. Pero lo más importante es esto, las infecciones por exodoncia. Estos pacientes, por las condiciones metabólicas que tienen más probabilidad de hacer cuadros de infección postoperatoria. Vuelta al tema del tratamiento antibiótico. Son pacientes que habitualmente tienen que recibir tratamiento antibiótico. Hay toda una mística para mí con el tema de las hemorragias, que los pacientes diabéticos tienen mayor incidencia de hemorragia. Eso es cierto, o tienen problema vascular. El problema vascular lo tienen, pero el problema vascular sobre todo lo tienen los miembros inferiores. Tienen patologías como el pie a nivel de cabeza y cuello, no tienen ninguna condición tan grave como para que cambie el tema de la vascularización y la hemorragia. No tienen más, o sea, tienen más incidencia de infecciones, sí, por las condiciones metabólicas. ¿Tienen más probabilidad de hacer hemorragia? No. O sea, eso es no sé vos si lo escuchaste, si lo... Y realmente sí, porque es todo un tema que se está tratando ahora con respecto a los pacientes diabéticos. Hay un tabú. No, pero es que, o sea, las cosas que son reales, concretas, esto es más probable, se plantea así. Lo otro, eso. Pero la paciente embarazada. Lo van a escuchar. O sea, alguien les va a decir, no, tenés que tener cuidado con esto porque tienen más probabilidad. No es cierto, no importa. Lo importante es que tienen más incidencia de infecciones. Eso sí, por las condiciones metabólicas. Lo que tienen que cuidar justamente es las infecciones agregadas que pueden tener, sobre todo la post-exodoncia. En el caso de los pacientes que tienen patología de tiroides, por ejemplo, el hipotiroideo, llévenlo a cirugía tranquilo, ese habitualmente no les da ningún problema. El problema es el opuesto, el hipertiroideo, y sobre todo el hipertiroideo que no está bien controlado. El hipertiroideo que no está bien controlado, producto de los estímulos que recibe durante el tratamiento quirúrgico, puede producir lo que se llama una tormenta tirotóxica o una crisis tiroidea aguda. Es un cuadro de shock que muchas veces, la mayoría de las veces es mortal. Pero eso se da en los pacientes que están mal controlados desde el punto de vista del hipertiroidismo, que le dieron tratamiento pero no llegaron a estar con valores adecuados de control de la hiperfunción tiroidea. Esos pacientes, si el endocrinólogo les dice que no está controlado, lo remiten al endocrinólogo y que les diga si realmente lo pueden tratar o no. Mensaje final es ese. Y el Cushing, que es la hiperfunción suprarrenal,
Es un problema muy frecuente, pero más que la enfermedad es el síndrome que se asocia al uso de corticoides. Hay una cantidad de enfermedades que se tratan con corticoides en dosis alta, justamente para inmunosuprimir los pacientes que tienen enfermedades de colágeno, pacientes que tienen diversos tipos de patologías, no importa cuáles son. Cuando un paciente tiene un CUSI farmacológico, tiene una hiperfunción diatogénica, producto del tratamiento que reciben con los corticoides, nunca le suspenden el corticoide. ¿Por qué? Porque si le suspenden, la glándula está inhibida en su función por el corticoide exógeno que recibe y puede hacer una insuficiencia suprarrenal aguda que la mayoría de las veces es mortal. Entonces, si hay algún tipo de indicación de suspensión de corticoides que pueda haberla, se suspende gradualmente, se baja la dosis y se va dando menos dosis en tiempo para poder suspender. Eso lo tiene que hacer el endocrinologista. Las convulsiones, acá en las clínicas varias veces hubo pacientes convulsivos, algunos conocían tener alguna patología que les provoca, algunos son epilépticos, o sea, no tienen una enfermedad cerebral. La mayoría de las convulsiones que van a ver ustedes son pacientes epilépticos o pacientes que son convulsivos. Convulsivos es aquel que tiene lesión cerebral, tiene alguna enfermedad cerebral que les provoca un foco que en forma anormal hace una descarga eléctrica que genera los cuadros convulsivos. Sea epiléptico, sea un convulsivo por lesión cerebral, lo que hay que hacer es no suspender los medicamentos, que el neurólogo les diga cuándo lo pueden tratar ustedes, ¿no es cierto? Y el problema habitualmente lo van a tener por el estrés pre-tratamiento. Entonces es muy frecuente que el neurólogo lo ceda al paciente el día antes porque justamente la sedación le evita uno de los estímulos que puede generar cuadro convulsivo cuando ustedes lo ven en la clínica. Nosotros hemos tenido varios pacientes, algunos que conocían haber tenido cuadros previos, otros que debutaron acá con un cuadro convulsivo y hubo que mandarlo después para estudiar. Los pacientes bronquiales crónicos en particular, los bronquíticos crónicos, los enfisematosos, el problema que tienen fundamentalmente, el bronquítico crónico tiene tos y expectoración. Trabajen con un paciente que tiene que mantener la boca abierta, que está permanentemente tosiendo y expectorando. Y los enfisematosos tienen disnea, le falta el aire. Trabajen con un paciente que tiene insuficiencia respiratoria y que le tienen que dejar. O sea, el problema básicamente es ese: mantenerlo en la postura que ustedes tienen que tener, con la boca abierta, para poder trabajar durante un tiempo prolongado, justamente por las secreciones o por la tos, la expectoración y por la falta de aire. El problema básicamente lo van a tener desde ese punto de vista. Y esto de las enfermedades hematológicas básicamente tienen dos tipos de cuadros principales. Tienen defectos de la coagulación o tienen activación de la coagulación. Defecto de la coagulación, ¿cómo se detecta? Cuando ustedes hacen el interrogatorio y el paciente le dice que tiene hemorragias previas en el parto, en la exodoncia, no importa que no sepan cuál es la patología que tienen, ustedes por ahí no van a llegar al diagnóstico de la causa de por qué hace la hemorragia. Pero ese paciente lo tienen que remitir al hematólogo, pues se lo tienen que estudiar, porque ese paciente a veces ya tiene el diagnóstico. Pero el antecedente, simplemente el antecedente, el interrogatorio que ustedes hacen, le da la pauta que es un paciente de riesgo de sangrado porque algo tiene para que sangre por los antecedentes. A veces hay enfermedades hematológicas conocidas, enfermedades del tejido conectivo, enfermedades infecciosas que condicionan cuadros de hemorragia. Ese antecedente tiene que ser suficiente para derivarlo. Y en algunos casos que están con tratamiento antiagregante plaquetario o anticoagulante. ¿Cómo se dan cuenta de eso? Cuando le interrogan, el paciente les va a decir: yo estoy tratado con tal medicamento. O sea, simplemente haciendo el interrogatorio van a descubrir que es un paciente de riesgo desde el punto de vista del sangrado. La activación de la coagulación, el paciente pudo haber hecho una trombosis arterial, coronaria o cerebral en alguna arteria, o pudo haber hecho una trombosis venosa, por ahí es un tromboembolismo de pulmón. ¿Cuál es el problema suyo? Que están anticoagulados habitualmente, o están antiagregados en algunos casos, pero están anticoagulados. Entonces el problema de usted va a ser la hemorragia que va a tener producto del tratamiento que están recibiendo. Lo fundamental para evitar problemas de hemorragia, aparte del interrogatorio y aparte justamente de los antecedentes que tiene el paciente, es pedir esto, que es un coagulograma
básico. Cuando alguno de estos valores está alterado, aunque ustedes sean incapaces de decir esto está alterado, incapaces desde el punto de vista de poder hacer diagnóstico, me refiero a eso. Aunque uno no pueda decir por qué tiene este problema, lo tienen que mandar al hematólogo para que lo estudie y les diga, tiene tal tipo de problema, lo tenés que manejar en el intra y en el postoperatorio de esta manera. ¿Se entiende? Y el tema de la alergia básicamente también depende del interrogatorio. Si un paciente tiene antecedentes de alergia y ustedes omiten en el interrogatorio preguntar antecedentes de alergia a medicamentos y le hace un cuadro de anafilaxia, el responsable es que hizo la administración del fármaco. Si el paciente es alérgico habitualmente, lo dice. Pero hay pacientes que no necesariamente les van a contar todo lo que tiene como dato anormal. Si ustedes no preguntan específicamente, usted es alérgico a algún antibiótico, usted es alérgico a algún antiinflamatorio, el paciente por ahí cree que no es importante y no lo dice. En general, el que tuvo un cuadro de anafilaxia le va a decir. Si le van a decir, mire que yo soy alérgico a eso, pero pregunte. El tema del interrogatorio es fundamental para justamente no encontrarse con la sorpresa de que el paciente haga un cuadro de alergia a veces lleva información de la sensibilidad a algún tipo de medicamento, y esto de preferir la medicación oral a la parenteral solamente es una cuestión de tiempo de absorción de uno y otro. El cuadro de alergia lo va a hacer igual. Lo que pasa es que si lo hacen por vía parenteral va a ser un cuadro mucho más rápido, más brusco, que aquel en vía oral da más tiempo para tratarlo. Y estos son tips que tienen que ver, esto es una cosa hecha por mi imaginación nomás de cómo yo veo a los pacientes que tienen antecedentes de cualquier tipo. Cuando un paciente tiene antecedentes de enfermedades crónicas y me dice que va a la consulta habitualmente, se controla médicamente, que va a los estudios de control, le piden los estudios y se hacen los estudios de control, o hace un tratamiento y hace control del tratamiento que está realizando, que no interrumpe los tratamientos, que no deja de tomar los medicamentos, que se hace los autocontroles, por ejemplo, es diabético, se hacen los controles de glucemia cada tanto tiempo, es hipertenso, se hacen los controles de la presión cada tantos días, y uno ve que tiene información, que está educado desde el punto de vista de la enfermedad. Bien, ese es un paciente que habitualmente uno lo considera que es un paciente de muy poca probabilidad de riesgo. Si el paciente le dice, soy diabético hace 20 años, ¿y qué medicamento tomo? No me acuerdo. ¿Y la dieta cómo hace? No hago dieta, pues a mí no me dijeron nunca que tenía que hacer dieta. Controles se hace, al médico fui hace 3 años, autocontroles se hace, no me dijeron. Bueno, ese es el paciente que anda buena de Dios por la vida. Ese que uno tiene que decir, no, anda, que te vea un médico, que te evalúe, y cuando vos estés en condiciones, según la opinión de tu médico, vení a la consulta y yo te voy a tratar.